Mi nombre es Paco Revuelta, soy de Huelva y hace bastantes años pues me dedicaba a la música, tenía su público, tenía mi público, como es lógico, tenía discos y un buen día lo dejé por muchos motivos, no porque no me gustara, me seguía gustando, pero por ciertas circunstancias que me obligaron a ello. Y hace muy poco tiempo, hace un par de años tan solo, hubo unos amigos que empezaron a decirme que por qué no volvía. Me invitaron incluso a participar en un concierto, en un teatro. Canté allí 2 canciones. Total, que al final el gusanillo dijo, aquí estoy yo, y he vuelto a la música. Así que aquí estoy con un nuevo disco que se llama Contra Viento y Marea. El disco contiene 12 canciones. De ellas 2 son versiones que he realizado de otros cantantes, compositores, mejor dicho, compositores. Uno es una canción de Cecilia. Cecilia era amiga mía, Eva, como la llamábamos, ¿no? Evangelina Sobredo era amiga mía cuando yo empecé con la música, charlábamos de nuestros problemas, de los costes de la guitarra, me acuerdo perfectamente, de las dificultades que tenía este mundillo, lo normal. Incluso compartimos músicos que estaban conmigo, pues también actuaban con ella y viceversa. Ahí hacíamos, bueno, cada uno hacía sus viajes, pero muchas veces pues decíamos, hemos ido en el coche de fulano, ¿no? El batería iba a lo mejor conduciendo o iba conduciendo otro, pero que compartíamos cosas. Desgraciadamente, como todo el mundo sabe, Cecilia falleció en un triste y fatal accidente, también Carlos de la Iglesia. Y entonces, bueno, he querido hacer una especie de homenaje a Cecilia con su canción quizás más conocida, que es Un ramito de violeta. Después la otra canción es de Ferrusquilla, de un mexicano, que es Échame a mí la culpa. ¿Y por qué la he grabado? Pues sencillamente porque me gusta muchísimo esa canción. Pero además porque, además de gustarme mucho, veía que todas las versiones eran más bien, bueno, pues un poco desenfadadas, incluso la del propio autor, cantada por el propio autor, por Ferrusquilla, Espinosa, que se llama, de apellido real, porque el otro es un sobrenombre que tiene. Bueno, pues en mi caso la versión es mucho más sentimental, o mucho más emocional, por decirlo de otra forma, mucho más emocional, en el sentido de que me meto mucho en el papel de alguien que está sufriendo, que está muy dolorido por un desamor. Las otras 10 canciones, solamente una es de la etapa anterior, Hueles a Noche de Amor, que fue muy conocida en su tiempo, pero con unos arreglos diferentes. Y el resto, las 9 que quedan, son todas composiciones absolutamente nuevas, que se han creado pues en apenas hace un año y pico, es decir, realmente 2018 ha sido la que donde se ha hecho este tipo de canciones. Tuve la suerte de conocer a Nicolás Medina, un grandísimo músico, a través de Jolís, un gran cantante también. Y entonces, bueno, pues con él empezamos a trabajar en lo que es la grabación del disco, ¿no? Primero, como es lógico, había que hacer unos arreglos musicales. Yo iba haciendo las melodías, iba haciendo las letras además muy diversas. Se habla del amor, pero del amor, sobre todo del consolidado, el amor que tiene ya su tiempo, pero después hay otros temas de carácter social, como la corrupción, de carácter social en el sentido de preocupaciones, ¿no? La corrupción, los desahucios, el maltrato, en fin, el acoso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada, yo hacía mis maquetas, se las enviaba y hemos tenido una grandísima y buenísima comunicación de la arreglista, de Nicolás Medina y yo, ¿no? Y fuimos ya llegando a acuerdos en relación a cómo tenía que ser cada canción y ya nos pusimos en el estudio. Entonces creo que ha salido un producto digno, totalmente digno, en eso estoy muy contento y que espero que por supuesto también pues, sea bien valorado por la gente que lo escuche y la gente que vaya a verme en cualquier concierto que pueda dar. Contra Viento y Marea. Es el título de una de las canciones. Esa canción es concretamente de amor, pero no todas las canciones, como he comentado, son de amor, sino que tienen otras vertientes, ¿no? Son vertientes de otro carácter social, pero son diferentes. Sin embargo, al hacer un poco de análisis de contenido de los textos, de las letras de las canciones, se veía que mayoritariamente pues había algo en común que las podía unir, y era ni más ni menos el hecho de que se describían situaciones de personas que luchaban contra esas adversidades, contra esos obstáculos de la vida, que si se caían se volvían a levantar, que no se consideraban que cualquier caída podía ser una derrota definitiva, ni mucho menos. Es decir, esto como dice, puedo perder una batalla, pero yo voy a seguir en la guerra y voy a seguir luchando para salir por delante.
porque concretamente en la canción que dice "Estoy vivo coleando", dice "Esta guerra la he ganado", ¿eh? Es decir, que efectivamente he podido tener batallas perdidas, pero esta guerra la gano, ¿eh? Entonces, al ver que había ese común en muchas de las letras, se decidió que quizás el título que pudiera comprender lo que en él se vertía en todo el álbum pudiera ser eso de Contra viento y marea, y que además todo el mundo utiliza esa expresión, o la ha utilizado alguna vez o la utilizará a lo largo de su vida. Bueno, es intimista, por supuesto. Si en alguna medida es introspectivo, es con ganas de ser extrovertido, es decir, de salir hacia afuera, es decir, que en algunas partes se indaga en lo que es en el interior de la persona. No digo en la mía solo, ni mucho menos. Siempre cuando alguien crea algo, incluso un novelista, hay una parte que puede ser de él, pero también, si uno es observador, uno puede indagar en el interior de la persona. Muchas veces, desgraciadamente, solamente a través de las manifestaciones externas que pueda tener esa persona. Pero sí me preocupa mucho de indagar en el interior, no solamente, ya digo, mío, sino también de los demás. Y entonces, efectivamente, en ese sentido, sí es. Ahora, si la introspección significa cerrado, en absoluto, porque busco mucho el que la gente se sienta reflejada en el texto de las canciones. Por ejemplo, en la descripción que se hace del desahucio, algo que yo por suerte no he sufrido, he intentado por todos los medios imaginarme cuál es el dolor, cuál es la pena, la frustración, la angustia que puede pasar una persona que es desahuciada, y así sucesivamente. Y en el tema del amor pasa igual, es decir, que las canciones de amor que hay, pues pasa exactamente igual. ¿Qué puede sentir una persona, no solamente yo, otras personas ante determinado tipo de circunstancias? Y quizá a lo mejor, bueno, pues la portada, pues en ese sentido refleja un poco también esa parte. Yo hice psicología porque me interesaba precisamente el ser humano, no al contrario. No estudié psicología y después me interesó el ser humano. Es decir, de antes de ponerme a hacer una carrera, yo tenía interés, y de hecho, ya que estamos aquí, ahí detrás había una librería donde trabajaba un primo mío, y yo estaba en ese momento estudiando segundo de química, la licenciatura de química, pero veía los libros de psicología y me atraían, y entonces al final por eso decidí cambiar mis estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es que en mi ser vital, en mi ser en este mundo, me interesa mucho los sentimientos, las emociones, todo lo que concierne al ser humano. Y realmente eso lo he reflejado en mi vida, a lo largo de mi vida, en casi todo lo que hago. Yo escribo columnas desde hace muchísimos años en la prensa y se me nota, pero es por ese interés. He estado metido en política, algo que hoy es muy denostado, lo hice cuando, en fin, hace ya bastantes años. Y lo mismo, ¿por qué? Pues porque hay una vocación social también por mi parte, es decir, de tratar de entender a los demás, de tratar de ayudarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por tanto, no es en dirección psicología que se vierte la canción, es al contrario, es que mi ser personal es interesado en lo que es la persona, los seres humanos que somos nosotros. Bueno, pues eso estamos organizándolo, porque realmente todo esto me ha cogido, como quien dice, un poco precipitado, porque yo acabo de dejar de dar clases hace, como quien dice, 2 días. Yo he dejado la universidad en este curso. Por tanto, estoy a marchas aceleradas, que si haciendo fotos, que si preparando lo que es la promoción normal de un disco, ¿no? Y tratando de recordar las cosas que yo hacía en la otra época, aunque ha habido cambios indudablemente. Entonces, inicialmente, pues vamos a presentarlo en la Sociedad de Autores, ahora lo presentamos en la Sociedad de Autores, y eso por ahí. Pero después, por supuesto, ya hay amigos, gente que me están diciendo: ¿cuándo lo vas a hacer en Huelva? Porque yo soy de Huelva, aunque viví aquí en Madrid, si mal no recuerdo, creo que fueron 11 años fundamentales en mi vida, que me han marcado mucho y que me alegro mucho de haber estado en esta ciudad. Así que ya lo iremos programando. Previamente quiero ver si hoy o mañana, estos días que estoy aquí en Madrid, contactar con un representante para que sea un representante también que es amigo y que sigue en este negocio, que quiero que me organice ese tipo de presentaciones. También eso está en construcción, como se pone en las páginas web, ¿no? Página que está en construcción. Precisamente hay un chico aquí que es de Huelva, pero que vive ya también hace muchos años en Madrid, que tiene una empresa dedicada a la publicidad, dedicada a todo el tema de imagen, al tema de sonido, y he quedado con él para que él se encargue, porque yo en estas cosas me gusta delegar. Es decir, yo de lo que me tengo que preocupar es de comprender lo mejor posible, tanto la letra como la música, y de cantar lo mejor posible. Y después, tanto el trabajo de a qué teatro vamos, a qué local vamos, pues el representante artístico
que ejerza sus funciones. El tema de redes sociales, por supuesto. O sea, yo empecé precisamente en el tema informático hace muchos años. Empecé cuando no había ordenadores personales, con proceso de datos, que utilizó un lenguaje que se llamaba el Fortran 4 y tenía que perforar fichas. O sea, que eso es la prehistoria, ¿no?, para mucha gente actualmente. Pero sin embargo creo que lo tienen que hacer otras personas, las que se encarguen de montar bien, porque si yo, el tiempo que yo esté dedicado a montar una buena página web, con fotografía, con sonido, con imagen, con textos, etcétera, etcétera, ese texto lo detraigo ¿de qué? De estar componiendo, de estar escribiendo, de estar escuchando música, en fin, de estar interpretando y mejorar mi interpretación. Así que eso es una de las cosas que voy a resolver precisamente en estos días que estoy por aquí, por Madrid. Que yo creo que los buenos amantes de la música escuchan todo. Otra cosa que prefieren una cosa a otra. Por ejemplo, yo hago un tipo de música muy concreta, pero yo a la vez, yo escucho música y voy a ver copla andaluza, la copla, jazz, blues, música clásica o música culta, que es lo que realmente como cabría de decirlo, flamenco. Es decir, que el hecho de que tú tengas una mayor preferencia no significa que rock también voy a ver algunas veces, ¿no? Es decir, que el hecho de que tú tengas una preferencia no significa entonces que tú tengas que rechazar lo demás, Eso pasa, nos puede pasar absolutamente todo. Por tanto, yo creo que le puedo asegurar que a quien vaya a ver eso, el espectáculo, los conciertos que pueda hacer, se va a encontrar con una serie de profesionales, porque llevo unos músicos muy buenos, pero además, por mi parte, le puedo asegurar responsabilidad absoluta de hacer lo mejor posible y de comunicarme lo mejor posible con el público que allí se encuentre. Porque le doy mucha importancia a ese tema de que se tocar la fibra sensible, que salten las emociones en cada canción que estoy interpretando. Y en cuanto al tema de Telesur, pues de Madrid, pues por supuesto encantado de haber estado en esta emisora, en esta cadena, y por supuesto que me gustaría volver todas las veces que fuera posible y ser invitado por vosotros.